Hola, en este video de introducción a Power BI voy a explorar un conjunto de datos de accidentes de tránsito en donde vamos a trabajar con Power BI, la versión desktop de la 293 de mayo del 2021. El conjunto de datos que exploraré es el siguiente. Podemos ver aquí un conjunto de datos que corresponde a reportes de accidentes de tránsito ocurridos solamente en los feriados de enero del 2021 hasta septiembre. Se puede ver, los datos están en este archivo en Excel. Son 1497 casos, accidentes, solamente que corresponden a feriados. Este conjunto de datos tiene algunos atributos que los podemos ver aquí. Los atributos que tiene son 45 y están, por ejemplo, el año, si es que lo provocó un accidente, bicicleta, etcétera, el día, la dirección. También tiene datos de la latitud, la longitud. Entonces vamos a explorar este conjunto de datos en Power BI. Bien, en primer lugar, cuando trabajamos con Power BI, al abrir este conjunto de archivos, lo que normalmente tenemos es que obtenemos los datos desde un archivo de una base de datos, de Excel o de un CSV. En este caso, lo que voy a hacer es mostrar los datos ya procesados en estos reportes de ejemplo. Y lo que puedo ver aquí es que cuando empezamos a cargar este conjunto de datos, es muy importante primero hacer un proceso de verificar qué tipos de datos tengo. Por ejemplo, he ido a la opción que es de Power BI, en la opción de inicio, he ido a transformar datos y entonces aquí puedo explorar todas las columnas y principalmente tengo que verificar de que corresponde el tipo de dato al que ha reconocido Power BI al que corresponde. En este caso, por ejemplo, mes dice que es tipo de dato alfanumérico porque vemos aquí que nos dice con este símbolo ABC. El de año está puesto como numérico, dice aquí 1, 2, 3 de ejemplo. Y así podemos explorar todos los datos para verificar qué tipo de datos tienen. Por ejemplo, este que dice de fecha es el feriado del 1 de enero. Asimismo se puede ver, por ejemplo, el de latitud, longitud, que está puesto con un tipo de dato que dice 1.2, que corresponde a un tipo de dato decimal. Entonces, cuando se abre el conjunto de datos, lo que vemos es siempre, eh, podemos abrir el explorador de datos con el Power Query y cuando hemos revisado que todos los atributos están correctos, ya podemos empezar a utilizarlo. Cuando se abre Power BI, podemos ver algunos elementos. En la parte superior, una cinta de algunas opciones. También vemos a la derecha, a la izquierda, perdón, una vista del modelo de datos, en donde está el conjunto de datos que corresponde a haber importado el archivo de Excel. Estamos viendo los datos de la hoja 1 y todos estos son los atributos que se muestran. Tenemos un visualizador ya de los datos como tal y también vemos la vista de diseño. En la vista de diseño tenemos que identificar en la parte inferior opciones de hojas que podemos crear. Por ejemplo, aquí voy a agregar una hoja y en esta ya puedo hacer un diseño. También a la derecha puedo ver todos los atributos que tiene mi conjunto de datos y en la parte central podemos ver una parte de filtros y las opciones de visualización. Ya que tengo los datos cargados en mi proyecto de Power BI, puedo crear alguna visualización que voy a ver en este momento. Supongamos que quiero crear con la primera que dice gráficos de barras apiladas, doy clic en barras apiladas y ya lo puedo colocar en el área de diseño y puedo empezar a trabajar principalmente reconociendo estas funciones de Power BI. Tengo la posibilidad de personalizar, como vemos aquí, los campos o también trabajar sobre el formato de esta visualización, es decir, cómo es su apariencia, cómo lo vería el usuario de este reporte. Entonces tengo los campos y el diseño. Bien, entonces como indicaba que voy a utilizar este primero, que es esta gráfica que dice de barras apiladas, lo que puedo hacer es inmediatamente empezar a trabajar con este conjunto de datos. Voy a ver, por ejemplo, los datos por provincia. Entonces,
elijo provincia. Si doy clic en provincia, se va a colocar automáticamente en la descripción que me dice que corresponde a este conjunto de datos y yo puedo ya marcar lo que lo quiero utilizar. Y me sale automáticamente aquí en, en un eje. Entonces, este elemento que dice que es de barras apiladas, me muestra tiene estos atributos, eje, leyenda. Entonces, yo en este momento puedo elegir que quiero ver en un eje del gráfico la provincia y tengo que elegir qué quiero mostrar, qué valores quiero mostrar. Entonces voy a poner un atributo que sea, voy a elegir cualquiera, voy a poner año y voy a ponerlo en valores, ¿sí? En este caso, el año, como es un tipo de dato numérico, yo puedo elegir qué tipo de operación quiero que se produzca con el año. Entonces, lógicamente, al año no lo voy a sumar. Lo que puedo hacer es hacerle un conteo, ¿sí? Entonces, si hago el conteo de los datos, ya puedo ver aquí el, el, el número de accidentes. Si estoy haciendo un recuento por año, puedo ver que me dice 1. Ahora lo que voy a hacer es, en este caso, un recuento simplemente, no un recuento distintivo. Y puedo ver en este caso que el número de accidentes en el caso de Guayas es 528. Entonces, un poco para corroborar estos datos que estoy mostrando aquí, que ya he mostrado que me diga en el eje la provincia y estoy diciendo que en valores me haga un recuento del año. Elegí, como digo, este, eh, este atributo que sería otro de los campos que tengo en mi conjunto de datos. Pero si puedo hacer una visualización de estos valores, también lo podría hacer. Y para eso voy a coger este otro elemento que es una tabla de datos. Entonces, en esta tabla voy a hacer algo similar. Siempre los objetos que tengo de visualización me van a mostrar aquí la parte, como decía, de campos y aquí el diseño. Entonces, este también tiene la parte de campos y diseño. Entonces, en la parte de campos voy a poner asimismo la provincia, la voy a arrastrar aquí y voy a agregar otro dato, que en este caso sería el mismo que puse aquí. Voy a poner año, ¿sí? En ese caso vemos que se colocaron dos atributos en valores, provincia y año. Entonces, el año, por supuesto, le tengo que cambiar el tipo de operación. No puede ser suma, voy a poner la misma operación que coloqué en recuento, ¿sí? Entonces, ahí ya tengo un ordenamiento que sería en este caso por la provincia. Lo que puedo hacer aquí es ordenarlo dando clic en la cabecera de esta columna por la provincia, perdón, por el número de accidentes en este caso en cada provincia, ¿no? Entonces tengo la tabla de datos que sería la que corresponde a esta visualización. 528, 234, etcétera. Eso es el conjunto de datos que tengo aquí. Y por supuesto me muestra el total que dice 1446, que es el valor que yo tenía en, cuando exploré en Excel para ver cuántos datos tengo, ¿no? Entonces cuento el número de filas que tengo aquí, dice que son 1446. Entonces ahí tengo ya esta primera visualización en donde he elegido la primera visualización que está aquí con el eje de provincia y con los valores el recuento de año. Esto mismo lo podría hacer con cualquiera de los otros atributos. Lo importante es la operación que elija que aquí para que con ese dato trabaje Power BI, con esa función trabaje Power BI, ¿no? Entonces ahí tengo una visualización de en barras y la tabla que corresponde. Claro, como decía hace un momento, este primer atributo me muestra los campos, también puedo trabajar en el diseño. En el diseño, por ejemplo, podría decir, como tiene aquí un título, podría desactivar ese título si así lo quiero. Lo desactivo el título o lo mantengo o lo podría cambiar, ¿sí? Entonces voy a poner ahí que ese es un reporte por provincia. Lo voy a dejar así como reporte por provincia, ¿no? Bien, lo voy a dejar así tal como me muestra. Entonces ahí tengo cambiado algo del aspecto que tengo aquí.
Pero además en el diseño podría explorar alguna de las otras opciones, como, como se puede ver aquí. Si quiero activo etiquetas en los datos, que sería mostrar el valor junto a cada una de las barras que se puede observar, de esas barras apiladas. Entonces, repasando, tengo que elegir un elemento a visualizar y luego empezar a colocar la opción de campos lo que quiero hacer. También explorando otro conjunto de otros atributos, podría mostrar este gráfico que tengo aquí, que es el que vemos aquí de mapa, que está funcionando con este de filtro de datos. Entonces, ¿qué es lo que he hecho aquí? He tomado en primer lugar esta función que en Power BI se conoce como segmentador de datos, que es el que podemos observar aquí cuando lo elijo a este y que dice segmentación de datos, que es una función que me permite hacer un filtro de los datos según quiera observar. Digamos, quiero ver de Loja, quiero ver de Pichincha. Entonces ahí tengo una función de segmentación de datos. ¿Cómo creé este? Lo que hice fue colocar el segmentador de datos y coloqué en la opción de campos el atributo provincia, ¿sí? Lo podría remover o lo puedo volver a colocar. Asimismo, tengo aquí otro filtro, otro segmentador de datos, como se llama en Power BI, vinculado en cambio al día en el que se produce el accidente. Y podemos observar como son datos solamente de feriados y está hasta agosto, fíjense que no hay miércoles, entonces estamos viendo solamente los días para los cuales sí hay datos. Entonces hasta agosto no hubo un feriado miércoles. Bien, entonces puedo ver ahí solamente los accidentes que se produjeron en viernes y los que se produjeron, por ejemplo, en Bolívar y que ocurrieron el jueves. ¿Sí? Vemos solamente este dato que dice uno solo que se ha producido ahí. Bien, si no selecciono ningún elemento del título, ninguna provincia, estoy viendo todo. Entonces ahí tengo un reporte que ya me muestra el atributo de eh, geolocalización. ¿Cómo hice el de geolocalización? Elegí el de mapa y fíjense que en la parte de campos tengo la posibilidad de elegir en latitud y longitud. En este caso, en latitud, he elegido el campo que dice aquí latitud y longitud. Siempre cuando se elige el atributo hay que tener en cuenta que suele detectar algún tipo de operación Power BI. En este caso yo le he elegido la opción de no resumir. Como es un dato numérico, he elegido la opción no resumir, porque por defecto suele mostrar algunas operaciones. Entonces tengo que tener cuidado de desactivar las operaciones. También he creado aquí un reporte que en cambio es por las columnas apiladas y líneas. Como podemos ver aquí, tengo el de columnas apiladas y línea, en donde estoy cogiendo este reporte y he elegido que me ponga en el eje compartido el mes, que al mes no lo tengo directamente en mi conjunto de datos, pero lo tengo dentro de fecha. Aquí tengo el mes. Y en los valores de las columnas he puesto el recuento de los siniestros, es decir, que me muestre en cada uno de los meses, en este caso que están ya seleccionados, que me cuente cuántos siniestros ha ocurrido. Por eso ahí estoy eligiendo el campo siniestros y estoy asegurándome que no está aplicada ninguna operación, ¿no? Está aplicándose solamente un recuento de los datos. Y los valores en las líneas, porque también tengo aquí, por este tipo de gráfico, quiero que me muestre la suma de los fallecidos. O sea, ahí puedo observar que en el eje de la izquierda están los valores relacionados a las barras y en el eje de la derecha, que vemos aquí 42, 40, están los valores de la línea. Entonces tengo que tener muy en cuenta eso. Tengo un eje a la izquierda para las columnas y un eje a la derecha para las líneas. Y en el eje horizontal tengo los meses. Entonces es así como he creado este reporte. Asimismo podría elegir algún tipo de reporte como este que vemos aquí,
que es solamente con líneas. Entonces tengo que también elegir qué quiero en el eje horizontal. En este caso he elegido también el mes, pero quiero que los valores sean los siniestros y los fallecidos. Entonces aquí está eligiéndose también muy parecido al otro, pero en este caso estoy mostrándolo como líneas. Y también podría haber un reporte por líneas, por barras, columnas agrupadas, en donde es este mismo reporte que vemos aquí y elegido también el eje que comparten en este caso es el día. Estoy poniendo los días de los accidentes y estoy tomando el recuento de los siniestros. Pero además, pues aquí nosotros estamos poniendo que se observe un unas etiquetas que me dicen el tipo de servicio que ofrecen, en este caso, el vehículo que sufrió el siniestro. Entonces estoy tomando como etiqueta el que dice servicio, porque aquí dice serie de columnas, servicio. Eso es esa es la opción que me permite mostrar en la parte superior. También resulta muy útil crear etiquetas. En este caso, esta etiqueta está creada con este elemento que vemos aquí. Voy a crear otra etiqueta, la pongo aquí y quiero que sobre esa etiqueta, por ejemplo, me cuente todos los siniestros que han ocurrido. Voy a elegir siniestros y voy a elegir aquí la operación. Muy importante, cambiar la operación que quiero que haya, que muestre, ¿no? Por ejemplo, puedo hacer un conteo, ¿no? Entonces se cuentan los siniestros. O podría decir, como vemos aquí, los fallecidos. Está haciéndose una operación, en este caso de suma. Necesito que se sumen los fallecidos. O cuando quiero ver el número de vehículos que han sufrido ese siniestro, entonces estoy haciendo también aquí la suma. Y así mismo para lesionados también la suma. Entonces este es el elemento que dice tarjeta. Algo que también resulta muy útil en Power BI es elegir este que dice de nube de palabras. Por defecto no lo encuentro aquí a la función de nube de palabras. En este caso tengo que elegir la opción de obtener más objetos visuales y tengo que, bueno, en este caso autenticarme para que se descargue con la cuenta que tenga registrada en el servicio de Power BI, que se descarguen algunos objetos gráficos. En este caso he elegido ya que se ponga un objeto workload, que primero lo descargué autenticándome y pongo este de workload. Y aquí lo que tengo que hacer es eh, elegir qué campos quiero que se vinculen a esta nube de palabras. En este caso estoy poniendo que se categoricen por clase final. Si revisamos los datos en el clase final, el que dice clase final tiene el, estos valores, atropellos, pérdida de carril, etcétera. Entonces, eso es lo que estoy mostrando aquí, atropellos y todos las clases de accidentes que hubieron. Y quiero que haga el tamaño de la palabra, quiero que sea basada en la suma de los lesionados. Entonces, aquí estoy viendo más lesionados, dice, por choque, menos la palabra más pequeña por volcamientos, etcétera. Entonces, ahí tengo una nube de palabras. Finalmente había creado este de barras, en donde tengo las barras apiladas que ya mencioné y el elemento también de tabla. Bien, entonces ese es el video que he preparado acerca del uso de Power BI. Si nosotros quisiéramos empezar con un nuevo reporte, voy a abrir otra sesión de Power BI. Cuando empezamos, iniciamos normalmente así. Tengo que elegir un conjunto de datos. Voy a obtener datos y voy a elegir el conjunto de datos, en este caso de Excel. Pongo conectar y voy a elegir en cambio aquí, fíjense que este archivo ya no tiene la palabra feriados. Aquí están todos, son todos este conjunto de datos que lo tenemos en el visualizador. Si pongo abrir, se va a demorar un poco más y me va a mostrar con qué hoja de datos quiero trabajar. En este caso, yo sé que los datos están en esta hoja, base de datos de enero. Y aquí, muy importante, ya podría cargarlos directamente, pero siempre resulta útil hacer un proceso de transformar los datos. Cuando voy a transformar los datos, se activa la opción del editor de Power BI.
Entonces, en el editor de Power BI tengo que revisar los tipos de datos, ¿sí? Entonces, aquí vemos alfanumérico, el año está como numérico, veamos si a la fecha la detectó como fecha, etcétera. Aquí una función útil también es activar esta que dice usar la primera fila como encabezado. Esto resulta útil cuando tengo archivos CSV. También en esta herramienta de Power Query podría elegir quitar columnas. Las columnas que no las vea útiles, las podría empezar a quitar. Digamos que no quiero esta columna que dice ente de control, la puedo quitar. Digamos que no quiero la zona, la puedo quitar. Y estas operaciones se van acumulando aquí en estos pasos aplicados. Entonces yo podría decir que quiero deshacer esa operación de quitar en datos. También podría aquí hacer quitar algunas filas, conservar algunas filas o quitar algunas de ellas. Digamos que yo quiero quitar filas. Puedo decir quiero quitar filas superiores, tengo que decir cuántas filas quiero quitar. O también podría decir quitar filas inferiores, o podría quitar también intervalos de filas, ¿no? En este caso no voy a hacer ese proceso de depuración de los datos. Entonces, aquí en Power Query puedo empezar a retirar algunas columnas o algunas filas y corregir el tipo de datos. Cuando he terminado, pongo cerrar y aplicar. Espero que se actualicen los cambios y con eso ya estaré con todo el conjunto de datos de, de los accidentes, ¿no? Aquí me sale una alerta que aparece que algún, algún dato tiene algún tipo de error. Estoy eligiendo toda la base de datos y ya podría entonces empezar a trabajar con esta base de datos más grande que si la vemos, eh, ya tendrá miles bueno, el primero tenía 1400 y este tiene, en este caso, ya son muchos más datos, ¿no? Porque estamos viendo que son 15.000 filas. Y bueno, ya podría empezar en el área de diseño a trabajar con mis datos ya con el conjunto de datos completos. Entonces, esto es el uso de Power BI, abrir los datos desde Excel y empezar a trabajarlos en este entorno ya de diseño de visualizaciones y tableros con Power BI. Muchas gracias por su atención y espero que este video sea de utilidad.